Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde estéis. Es un placer tener con nosotros a Armando Montoya en este espacio en el cual nos reunimos para hablar sobre sufismo, tasawuf, la espiritualidad del Islam. Bienvenido, Armando. Buenos días. Muchas gracias, Arnau. Un gusto siempre estar al lado tuyo en esta nueva oportunidad. Alhamdulillah. Muchas gracias a ti, el Gracias. placer es mío. Permíteme que te presente brevemente. Armando es doctorando en la Universidad de Granada, estudioso del sufismo, de su historia, de su doctrina, de la diversidad de sus corrientes. Con él, a lo largo de 2 sesiones, nos presentará de manera resumida el largo camino que el sufismo ha recorrido en el Magreb, desde sus orígenes hasta hoy en día. Hablaremos sobre la fundación del sultanato Idrisi, de la preeminente figura de Mulay Idris I, descendiente del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de su descendencia sherifiana y muy particularmente de la ciudad de Fez como centro escolástico y espiritual del Magreb a través de los siglos. En esa primera sesión de hoy llegaremos hasta el siglo XVI y en la segunda retomaremos el hilo y continuaremos a partir de ese periodo. Armando, explícanos un poco, si quieres, antes de empezar a entrar en materia, un poco tu testimonio. ¿Cómo es que entraste en el estudio de todo eso? ¿Qué te llevó a indagar en ese campo? Venga, qué pregunta, Arnau. Vamos a ver, es una pregunta que requeriría en sí ya una presentación en sí misma, pero vamos a intentar resumirla de manera muy breve. Digamos que yo inicio como gran parte de la gente que, digamos, está en la vida del tasawwuf con lecturas de los grandes tradicionalistas europeos, René Guénon y algunos de sus allegados, y luego con el tiempo, mientras fui profundizando en mis lecturas, entonces entré en contacto con trabajos de eh, estudiosos de gran renombre que todos conocemos hoy en día, que son, creo, la base fundamental para quien inicia o para quien se inicia en el estudio del tasawwuf, ¿no? En mis años de estudiante en Londres eh, tuve la oportunidad de estudiar muchos libros, sobre todo de autores anglosajones, pero me di cuenta pronto que había una gran diferencia en el enfoque metodológico comparando con los estudiosos franceses, ¿no? Y en particular Henri Coban, que creo que marcó, digamos, una pauta importante en el estudio del tasawwuf, del sufismo. Si bien es cierto, él se inclina más por una interpretación, tal vez diría yo, casi exclusivamente esotérica y muy impregnado fuertemente por, obviamente, el desarrollo del el Islam chií, digamos, de la raigambre duodecimana, que es la que él estudió con mucha pasión y con mucha dedicación durante gran parte de su vida, pero fue también un gran estudioso de la obra de Sheikh Al-Akbar y de hecho el libro que fue clave para muchos de nosotros, que fue editado en español por Destino de Barcelona hace muchos años, si no me equivoco, tendría que ser reeditado, de hecho, eh, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, ¿no? La imaginación créatrice dans le sufisme de Ibn Arabi, es este librito aquí, ¿eh? Digamos que fue para mí en este caso, ¿no? Y hablamos obviamente a modo general. Este es todavía, digamos, un ámbito en el que no hay una especialización del lector, me refiero, ¿no? O sea, Corbán escribe un libro que pueda, digamos, ser digerido de manera relativamente fácil por un público que no es especializado, ¿no? Y entonces luego está Toshiki Koizutsu, el gran estudioso japonés, que en los años 60 publicó esa, ese estudio de mística comparada, si podríamos utilizar el término, ¿no? Sufismo y taoísmo, que también editó Ciruela hace muchos años en una edición magnífica, y esos son, digamos, las bases. Luego vendrían pues otros títulos, otros estudiosos que aportarían Luis Massignon, antes que
que Corbin, lógicamente, el gran orientalista francés, pero que, digamos, Luis Massignon llega a a gozar de una difusión mayor con su famosa obra La Pasión de Halash, que es una obra, un monográfico extensísimo en 4 tomos en francés, dedicada a la obra del gran sufí de origen persa, Mansur al-Halash, pero que gozó de una difusión posterior a la de Corbán, porque precisamente es Corbán quien introduce a Massignon a través de sus menciones en sus obras, no solamente en estas, sino en otras que fueron editados por Ciruela, ¿no? Sobre todo Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste, una obra magnífica de Henri Corbin. Y entonces luego sale editado La Pasión de Halash, y me estoy remitiendo a literatura obviamente especializada en sufismo para un público amplio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, ese es más o menos el periplo que yo sigo. Y entonces, cuando empiezo ya a adquirir un mayor conocimiento en cuanto el impulso interior adquiere una mayor fuerza, es cuando yo entro ya en contacto con otro tipo de literaturas que también empiezan a ser editadas en español y que sería interesante ver, ¿no? A lo largo de esas 2 sesiones, también hacer mención a la textualidad presente, que es una textualidad que puede ser simplemente una edición hecha de otra edición en una lengua europea, o sea que no es un trabajo directamente traducido de una fuente de manuscrito o de una fuente editada en árabe, sí, como por ejemplo el libro que editó Mandala en su colección Alquitara, que dirige el profesor Pablo Benedito, eh, El hombre universal. Sí que es una antología en realidad de la gran obra del sufí, del Sheikh Abdelkarim al-Jili, ¿sí? Pero es una antología traducida por Titus Burkhardt, ¿sí? Publicado en los años 60, eh, y esta es una traducción del francés. Es una traducción fantástica, está muy bien hecha, la terminología es muy precisa, pero no obstante así es un libro. En cambio hay otros, como por ejemplo los mismos libros que ha editado el profesor Benito, y estoy haciendo aquí un pequeño detour, ¿no? Pero por ejemplo La contemplación de los misterios, que es una obra hermosa del Sheikh Al-Akbar. Esa es una obra que fue publicada en español, eh, pero que fue traducida directamente del árabe como todas las obras que ha traducido el profesor Benedito, ¿no? Entre ellas Los más bellos nombres de Dios. Es una obra fantástica también que nos introduce a la ciencia de la invocación de los nombres divinos, ¿no? Y en fin, para resumir, en mi caso mío, ese ha sido un poco, ¿no? Luego, pues, he ido descubriendo, gracias a la facilidad lingüística que tengo, grandes autores, por ejemplo, Paolo Urizzi, que es una persona con una autoridad importante en el estudio del tasawuf a nivel mundial, diría yo, como el profesor Benedito. Él dirige una colección en una editorial importante en Torino que se llama Las Joyas, ¿no? Y tiene un grupo de estudiosos, todos ellos estudiosos del sufismo y gente que son islamólogos, ¿no? de gran calibre, y ellos editan en italiano obras que no han sido publicadas en lenguas europeas, o sea que tiene un logro, ¿no? Teniendo en consideración que el italiano hasta cierto punto no goza de una difusión tan amplia como podría ser el español, porque, por ejemplo, el español sabemos que digamos, el mercado, el público iberoamericano, está ahora, digamos, despertando a esta tradición y está, digamos, muy al tanto, aunque todavía es incipiente, pero por ejemplo en México, en Argentina, en Colombia ya hay digamos, gente que está trabajando en ámbito de tasawuf y particularmente en Argentina con el trabajo de la editorial Yerraji, que están reeditando muchos de estos libros que fueron editados tanto por algunas de estas obras que te he mencionado, por Mandala, algunas otras por Almuzara, ¿sí?
y están reeditándolos en reediciones muy bonitas. Es más, quería hacerte ver alguna, pero ahora mismo justamente no la encuentro. Esta de aquí. Las contemplaciones de los misterios, esto fue editado por la editorial regional de Murcia hace muchos años, ¿no? Y es una obra bilingüe, o sea, tiene una sección en árabe, ¿sí? Y la traducción de Pablo Benito con la profesora Suad Hakim, en conjunción, ha sido editado en Argentina hace muy poco. Libros que se consiguen a un precio relativamente módico, de una literatura, digamos, de una riqueza impresionante, y que es digamos, es lo que hoy en día el público que se va especializando puede adquirir, ¿no? El público que se va haciendo más conocedor de ciertos aspectos doctrinales y de la práctica, pues puede ir adquiriendo. En mi caso, obviamente, eh, yo me voy por necesidades y exigencias del estudio, de la investigación que hago, que por cierto es una investigación que se enfoca en la historia del sufismo en el Magreb, particularmente entre mediados del siglo XVIII y, ¿no?, segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX en concreto, ¿no? Pero bueno, he tenido la fortuna de ampliar durante tantos años el estudio en general del sufismo, y creo que eso me da una cierta facilidad, Dios mediante, para poder hablar de un tema tan amplio y tan bonito como es cómo es que el tasawuf emerge con esa fuerza en las tierras del occidente islámico. Y aquí, para acabar esta parte, Arnau, en concreto, nos vamos a centrar sobre todo en la primera parte, porque por cuestiones históricas, digamos, no podría ser así, y me refiero a que cuando hablamos del Magreb, voy a incluir al Andaluz, ¿sí? Ujú. No lo voy a incluir simplemente por una cuestión de comodidad geográfica, sino porque algunos de los más grandes maestros de la historia del tasawuf del occidente islámico, que incluye lo que sería hoy en día el actual no solamente Marruecos, sino también Argelia, ¿eh? Túnez y todo lo que era el territorio de la gran parte de la península ibérica, incluyendo, lógicamente, parte del territorio del actual Portugal, ¿no? Entonces, ahí es donde de todo ese espacio geográfico se generará un fermento espiritual que tendrá repercusiones, como lo veremos en el transcurso de estas sesiones, esperemos, en los centros neurálgicos de la espiritualidad islámica, ¿no? O sea que tendrá una repercusión global en todas digamos, los ámbitos de la UMA. Entonces, para un poco entrando en tema, la idea sería, digamos, en la primera sesión tocar hasta el siglo XV, ¿eh? Perdona la corrección, Muy bien. más creo. Y obviamente, por cuestiones históricas, incluiremos los maestros del Al-Ándalus, porque sabemos muy bien que a partir del 1492 hay un cambio de paradigma, cambio histórico. Si bien es cierto que todavía existirán comunidades islámicas, musulmanes viviendo en territorio de la península ibérica, sabemos que es otra dimensión histórica y hay vicisitudes muy trágicas, pero haremos mención a algunos datos interesantes, sobre todo en relación a la obra de Ibn Abd al-Rundi, de quien hablaremos más adelante. Pero, y ese sería, digamos, el esquema. Y en la segunda sesión, pues hablar ya de los grandes maestros que vendrán, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, que es donde hay una especie de revivificación de los fundamentos con grandes maestros como el Sheikh Ahmed Ibn Idris, Sheikh Ahmed Tijani sobre todo, y otros grandes maestros, la mayor parte de ellos obviamente de la tradición que dimana de la tradición Shadili o Shadili, ¿eh? De esto también hablaremos más adelante, pero más o menos ese sería el esbozo general, y volviendo un poco para cerrar ya a la experiencia personal, pues debido a este estudio tan, digamos, particular que llevo a cabo, me han entrado en el estudio de literatura ya mucho más especializada, que también se puede encontrar en inglés con facilidad. Por ejemplo, el profesor Zachary Wright, que escribe mucho sobre doctrina Tijani, ¿no? Y así otros grandes conocedores, estudiosos jóvenes también, que algunos de ellos en lengua francesa, como por ejemplo Gregory Van Damme, que es un gran amigo mío y que también estudia la obra de Mujahideen, pero en general estudia la obra de la doctrina de la corriente del tasawwuf akbariano, del que tocaremos de modo colateral algún tema.
Pero bueno, eso es un poco para dar el primer paso de esta presentación, mi querido Arnau. Muy bien, Armando. Pues sí, la verdad es que soy todo oídos en esta presentación breve que has hecho. Ya he tomado algunas notas, es decir, que con ganas de seguir escuchando tu presentación, de viajar en el tiempo, en ese itinerario de ese territorio de aquí. Ahora estamos en España, estamos en lo que fue Al-Ándalus y como dices, desde Tunisia, Argelia, Marruecos, Portugal, España, en ese territorio ha habido mucho sufismo, mucha luz, mucha inspiración y tenemos muchas ganas de descubrirla. Y me ha gustado mucho que nos presentaras todas esas obras en la introducción que son en lengua española, de manera que no solo has dibujado tu itinerario, sino que has facilitado que el lector pueda recorrer e indagar en esa introducción. No son autores que hablan de ese espacio, hablan de todo el sufismo en general, pero sin duda son obras capitales de gran utilidad que muchos hemos devorado con pasión, ¿no? Esas épocas que te levantas temprano, no solo para la oración del Fajr, sino para coger esos libros y ganas de continuar leyéndolos, ¿no? Es decir, que hay mucha... Esperemos que siga así, esperemos que siga así, Sí, sí, sí. con esta misma asiduidad. Pues bien, Pues mira, bien, sí, adelante. más que nada voy a hacer una pequeña anotación, digamos que creo que es necesario. El sufismo como, digamos, como tradición concebida como una tradición espiritual islámica, es en realidad hasta cierto punto es una construcción del legado orientalista, de los orientalistas, sobre todo en el ámbito germánico, anglosajón y también francés. Sabemos ya que hacia finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, pues hay toda una ebullición en el campo de los estudios sobre el sufismo y sobre todo en literatura persa, ¿no? Entonces se elabora una serie de teorías sobre lo que sería el origen del sufismo, que ya no voy a entrar en detalles, pero para resumir más o menos que el origen del sufismo no residiría en sus propias fuentes, sino que habría sido debido a la influencia de ciertas prácticas de tipo contemplativo, espiritual, devocional, de otras tradiciones con las que el Islam habría entrado en contacto durante su fase expansiva, ¿no? Estos hoy en día son teorías que ya han sido bastante cuestionadas y rebatidas, y creo que los especialistas más serios hoy en día son capaces de articular respuestas muy sencillas y muy contundentes sobre la originalidad del sufismo y sobre la inapelabilidad de sus fuentes, tanto coránicas como de las tradiciones de los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Entonces, ¿y por qué hago esta observación? Porque eh, no es simplemente una cuestión tan sencilla de transponer términos para poder adquirir un conocimiento de algo, ¿no? O sea, podemos utilizar el término ortodoxia, misticismo, que hasta cierto punto, de manera general, nos ayuda a comprender un fenómeno de una tipología espiritual propia de una tradición que no es afín a nosotros, porque nosotros nos hemos criado en el seno de una tradición, y digo nosotros porque asumo que la mayoría de las personas han tenido, en mayor o menor grado, una formación católica laica o católica practicante, pero que más allá de eso, de esa, digamos, diferenciación, la cultura en sí es una cultura católica que ha impregnado hasta cierto modo el modo de comprensión sobre todo de los fenómenos religiosos. Y entonces no es tan sencillo simplemente utilizar un término como misticismo, al menos como lo concibo yo, porque digamos, la naturaleza propia del Islam como función, como una tradición que se concibe a sí misma como la última revelación, un ciclo profético universal, se caracteriza por una tipología espiritual diferente, ¿sí? Y entonces no hay monasticismo, por ejemplo, no hay una renuncia al mundo en ese sentido, ¿sí? Y por lo tanto, la palabra misticismo nos sirve y no nos sirve, ¿sí? Esto para dar un ejemplo, ¿no? Porque es verdad que muchos grandes maestros preferían el retiro y recomendaban vivir en lugares rurales, sobre todo en la época medieval, y en Al-Ándalus lo veremos con Ibn Barayan, por ejemplo. Pero eso no significaba necesariamente una renuncia del mundo.
eran simplemente perspectivas que recomendaba un maestro, pero habían otras tantas diferentes en las cuales los maestros más bien recomendaban una cierta tendencia, ¿no? Recomendaban el inmiscuirse en la sociedad, el nunca renunciar a la vida. Es más, eh, sabemos que los grandes maestros tenían una vida, en la mayor parte de ellos, como cualquier otro ser humano, como cualquier otro musulmán común y corriente, con esposa, hijos, y con todo lo que ello conlleva. Y esto no es una banalidad, sino que nos dice mucho cómo el Islam concibe, digamos, su función como una especie de camino de equilibrio que busca integrar todos los aspectos de la vida humana y proveerla de guía y de luz, ¿no? Entonces ahí el tasawuf tiene esa función particular. Y no voy a utilizar tanto el término sufismo porque es un término que hasta cierto punto ayuda, pero también limita, ¿sí? Porque el tasawuf, digamos, partiendo ya desde un horizonte semántico diferente, inmediatamente nos conecta con la tradición propia de quienes fueron las voces y son las voces de esta gran tradición espiritual. Es decir, que nos remitiremos a lo que sus articulaciones y sus narraciones nos dicen, en la medida de lo posible, ¿sí? Para poder entender qué es lo que intentan transmitir, ¿no? Y no tanto especular a partir de una serie de premisas establecidas como un desarrollo histórico-filológico, como por ejemplo el sufismo, ¿no? Yo creo que esa diferenciación es necesaria, no es una invención mía, esto lo dijo de manera mucho más clara Sheikh Abdel Hakim Murad en Ámsterdam hace algunos años, es un gran estudioso del sufismo, un álama, un gran sabio también de las ciencias eh, exteriores, pero también un gran conocedor digamos, de toda la dimensión espiritual, esotérica, si podemos utilizar este término. Y ya para entrar en el tema específicamente del Magreb y de Al-Ándalus, eh, hablabas tú de la dinastía de los Idrises, creo que, y su conexión con Fez, ¿no? Si bien no es el punto inicial, lo vamos a tomar como punto inicial porque hay algo fundamental en el espacio geográfico, digamos, del Magreb, que sería el actual Marruecos, como, digamos, entidad política heredera de toda esa baraca sherifiana, como dirías tú. Y es el hecho de que es el único lugar, que entiendo yo, el único lugar donde una dinastía descendiente del profeta logra mantener, digamos, logra crear un espacio político y a pesar del cambio de dinastías, eh, ha logrado mantener ese linaje en diversos ámbitos de la vida política, religiosa, cultural del país, ¿no? Y eso ha tenido, obviamente, influencia en otros ámbitos que ahora no forman parte del Marruecos. Y esto se explica por una simple razón. El Estado-nación de Marruecos es una creación relativamente moderna, pero si vamos atrás en el tiempo, vemos que, por ejemplo, durante la época almohade, gran parte de Argelia era parte de todo el imperio, como también gran parte del Al-Ándalus, ¿no? Es más, Sevilla fue la capital del imperio almohade en lo que es el territorio al-Ándalus. Y entonces hay esa conexión, ¿no? Los idrises son una dinastía descendiente del profeta sallallahu alaihi wasallam que fundan, digamos, este territorio naciente y de donde proviene toda una baraka muy particular y será su descendiente, Mullah Idris el segundo, Al-Thani, quien fundará la ciudad de Fez. Y la ciudad de Fez será el epicentro de, digamos, toda la vida intelectual, espiritual y cultural de todo el norte de Marruecos, de todo, perdón, del norte de África en particular, eh, sobre todo a partir del siglo XIII, ¿sí? Cuando ya, digamos, estamos en finales del siglo XII, siglo XIII, en la época de la dinastía merinida. Eh, y lógicamente que ya como ciudad tenía una particular importancia mucho antes, ¿no? Ten en cuenta que Marrakech se funda con
los almoravides. Estamos hablando en el siglo XI, y entonces en el siglo XI, y entonces Fez ya existía como ciudad. Está, podemos visitar el mausoleo de Mullah Idris II, ¿no? Y ese sería como el centro espiritual alrededor del cual crece la ciudad de Fez, y alrededor del cual, ¿no? Se construyen las zawias, las moradas espirituales de los grandes maestros, ¿no? Y cuyo corazón, que sería el centro mismo del Makam del Sheikh, de Mullah Idris II, ¿no? Irradiará pues ese influjo espiritual en todo el ámbito de la ciudad para expandirse en todo el territorio, ¿no? Y esto no es simplemente un comentario metafórico, simplemente una cosa que podamos añadir de manera idealizada. Es una realidad porque lo ves en la cantidad de santuarios que hay. Creo que no conozco yo, no lo digo personalmente, a nivel de, digamos, de lo que serían los estudios, una ciudad que tenga esa cantidad de santuarios de grandes aulillas. Eh, y eso dice mucho del rango intelectual y espiritual de la ciudad, cuyo alma mater es pues la mezquita Al-Qarawiyyin, considerada por muchos expertos la universidad más antigua del mundo, mucho más antigua que cualquier universidad europea. Y es a partir de ahí, pues, que se forja toda una gran tradición, ¿no? Los grandes maestros, sobre todo ya eh, a partir del siglo XII, todos los grandes maestros, o la mayor parte de los grandes maestros de lo que es el Magreb, o sea, Tunisia, Argelia, Marruecos y Al-Ándalus, en algún periplo de su vida, eh, llegan a Fez. Llegan a Fez y permanecen ahí, estudian ahí, entran en contacto con grandes personajes espirituales, ¿no? Eh, Te voy a mencionar el caso de dos, simplemente. Eh, Sheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi escribe una de sus grandes obras en Fez, inspirado por una visión que tuvo de un mirage, de una ascensión espiritual, y en el cual narra esto en el Kitab al-Isra, ¿sí? Que es una de sus obras obviamente incipientes en la época todavía andalusí. Estamos hablando antes de su exilio, de su éxodo hacia tierras del este, donde escribirá obviamente su magnus opus, el Jintojad al-Maquilla, y en Damasco el Fusus al-Hikam a final de su vida, ¿no? Pero eso es. Y luego está, por ejemplo, el Sheikh Ahmed Tijani, ¿no? Fundador de la Tariqa Tijaniyya, quien tuvo dos periodos de estancia en Fez, y la segunda es cuando se establece como cuando había obtenido el gran Fatah, la gran revelación, la gran iluminación, y llega a Fez y es reconocido por grandes maestros, y estamos hablando de maestros que eran mucho mayores que él, como Ahmed al-Sakali, cuyo santuario es todavía visitado y funciona como Zawiya en Fez hoy en día, y es reconocido por grandes maestros de este rango espiritual como un kutub, ¿no? Como un polo. Y, y, esa es la fuerza, que digamos, el magnetismo que ha tenido esta ciudad, y que ha impregnado eh, con toda esa, digamos, tradición a grandes maestros del tasawwuf. En la fase inicial de lo que sería el tasawwuf, o en el Magreb, en Al-Ándalus, obviamente no podríamos hablar de un periodo formativo sin hacer mención a las fuentes que venían del tasawwuf de Tierras del Este, ¿no? O sea, es impresionante ver la velocidad con que discurrían digamos, las obras, los manuscritos, obras textuales de grandes maestros eh, del Oriente Islámico, ¿no? Estamos hablando no solamente de lo que sería
digamos, del territorio árabe. Por lo general uno se refiere siempre a Medina, eh, el Cairo y Damasco como los grandes centros intelectuales, espirituales del mundo árabe. Bagdad, sobre todo Bagdad, ¿no? En la época abasí. eh, pero luego también las tierras del Extremo Oriente, ¿no? De la parte de la Gran Persia, lo que sería hoy en día Asia Central, el Jorasán, Transoxiana, y que van llegando, ¿no? Eh, a través de ese intercambio que se sucede, imagino yo, esto se encuentra en muchas fuentes de historiadores importantes, ¿no? El intercambio que se sucedía a través de el viaje de la peregrinación al Hajj, a la Meca, ¿no? Permitía, pues, actividad de intercambio de todo tipo, cultural, económico, pero también espiritual, intelectual, ¿no? Y entonces sabemos que, por ejemplo, Abu Madian, que muere a finales del siglo XII, que fallece a finales del siglo XII, hacia 1190 por ahí, eh, él fue discípulo de uno de los más grandes expertos de la obra del Imam Al-Ghazali en Al-Ándalus, en el Magreb, ¿sí? Y entonces estamos hablando, si te fijas, el Imam Al-Ghazali muere en 1111, ¿sí? O sea, estamos en el siglo XII, y el Ligia lo escribe a finales del siglo XI, ¿sí? Entonces, diríamos que el Ligia Al-Ummiyyin, en su forma extensa, llegaría seguramente a tierras del Al-Ándalus poco después de su fallecimiento, o quién sabe, ¿no? O quién sabe, incluso antes, ¿no? Incluso durante en vida. Sabemos que uno de sus grandes discípulos, el teólogo sevillano eh, Abu Bakr al-Arabi, eh, estudió, de hecho, fue un discípulo directo del Imam al-Ghazali. Entonces, él también ya trajo seguramente escritos del Imam al-Ghazali, y entonces es sorprendente ver cómo la difusión de estos textos discurrían por todo el espacio geográfico de la UMA con una rapidez que sigue impresionando, ¿no? Y entonces, esto para hacer la mención sobre las tradiciones que venían del Oriente Islámico, ¿no? En el Oriente Islámico hablamos sobre todo primero, de los grandes maestros de Bagdad, ¿no? Al-Junayd, ¿sí? Muhasibi, Abul Hassan al-Nuri, y también los grandes autores previos al Imam al-Ghazali. Estamos en el siglo XI, sobre todo entre el siglo X y el siglo XI, previos al Imam al-Ghazali, que son los autores de los primeros textos en el siglo X de Tasawuf, ¿no? El Kitab al-Luma, el Kitab al-Tasharruf de Kalabadi, eh, el Qut al-Qulub de Maki, Abu Talib al-Maki, son textos que anteceden digamos, a la época del Tasawwuf clásico, a la época del Imam al-Ghazali. Y es la época formativa en cuanto a textualidad, y que llegan a territorio del espacio geográfico del Al-Ándalus. Y lo sabemos porque en las obras de los grandes maestros como Ibn al-Arif, por ejemplo, Ibn, Ibn al-Arif es un maestro contemporáneo de Ibn Barrayán, y digamos, son los maestros indirectos de Abu Madian al-Gauf. Y, y el Sheikh al-Akbar hace mención de muchos de ellos, ¿no? Hace mención de Barrayán, de Sheikh Ibn Barrayán, de Ibn al-Arif, y hace mención de una cita que aparece en una de las obras de Ibn al-Arif, y algunas de ellas han sido editadas en italiano, en francés, eh, en el que hay una cita de una obra de Abdallah Ansari. Un- Estamos hablando de Herat, en el actual Afganistán, de Asia Central, escrita
en el siglo X, ¿sí? El Manazil al-Sairin es un clásico del sufismo sería algo así como las estaciones de los viajeros, ¿no? No ha sido editado en español, hay alguna traducción nueva en inglés, es un libro capital para entender la época formativa, la textualidad del tasawuf, y son comentados por los maestros del Magreb y por los maestros del Al-Ándalus, ¿sí? Entonces, digamos que hay eh, una un gran intercambio, una fusión de las ciencias, digamos, esotéricas, de las ciencias de las expresiones sutiles, de aquellas ciencias que estudian una hermenéutica o que enfocan una hermenéutica sobre los significados interiores que contiene el Corán y también los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y entonces hay pues grandes comentadores del Corán, grandes comentadores, grandes maestros de los hadices, que son maestros de tasawuf. El caso de Ibn Marrayán es el que me viene, ¿no? Eh, en mente de manera inmediata, pero podríamos nombrar a otros más también, directa o indirectamente, porque, por ejemplo, sabemos que Ibn al-Arif, algunos de sus más renombrados discípulos fueron considerados grandes especialistas de hadith en Al-Ándalus, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de una época, de un periodo formativo en el que hay eh, eh, digamos, un periodo en el que se acentúa tal vez un aspecto hacia una gran interiorización, que es tal vez un tipo de tasawuf que podría parecer como que sería un tipo de espiritualidad que renuncia al mundo, pero que de todos modos busca un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre las dimensiones, las dimensiones, las diferentes dimensiones que, digamos, caracterizan la vida humana y su derrotero, digamos, en esto que en el término coránico se dice dunya, en este mundo manifestado, condicionado, ¿no? En contraposición al ágira, a lo que sería el más allá, ¿sí? Y entonces, grandes textos de los que apenas he hecho mención eh, son estudiados, pero no solamente eso, porque lo que caracteriza de manera fascinante la historia del sufismo en el Magreb y en Al-Ándalus es sobre todo que, digamos, coexisten dos grandes corrientes, como también coexistieron en otras partes del mundo islámico, pero que entiendo yo, se configuran como un rasgo característico del sufismo en en el occidente islámico y que luego se quedará ya por cuestiones históricas en el Magreb, confinado al Magreb, ¿no? Y que es, digamos, la corriente de tasawuf letrada, escolástica, especialista en hadices, especialista en tafsir, ¿no? Grandes maestros que son capaces digamos, de estudiar una diversidad de corrientes, de disciplinas, ¿no? Que van desde la lógica, la gramática, porque claro, cuando uno inmerse en las ciencias islámicas es prácticamente un océano insondable, ¿no? Y luego tenemos el tipo espiritual ummi, es decir, iletrado, ¿no? Literalmente iletrado, como el profeta, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Abu Yasa. Abu Yasa, quien no ha leído algo, es quien lee historia del sufismo de Marruecos, inmediatamente sale a la luz rápidamente Abu Yasa, que fue el maestro de Abu Madian al-Gaeb, ¿sí? Eh, y luego en el siglo XVII, por ahí el Kitab al-Ibris, que nos habla del gran maestro del quien hablaremos en la segunda sesión, inshallah, Abdelaziz Ad-Dabak, ¿no? Reconocidísimo hoy en día por grandes maestros de la UMA que tienen ijazas de discípulos que han tenido ijaza, ¿no? Es decir, la autoridad que les confiere enseñar ese tipo de doctrinas que vienen de un maestro, ¿no? Para darte un ejemplo, el gran imam, alim,
Arif Billah del Medina, que falleció hace 10 años, Mohammed al-Alawi al-Maliki al-Hassani, él reconocía la autoridad de este sheikh de Fez, Abdelaziz Dabaj, ¿sí? Estamos hablando eh, siglo XVIII, ¿sí? O sea, un maestro iletrado. Y esa es una característica, ¿no? del tasawwuf en tierras del occidente islámico. Tú lees algunas de las obras como el Rus al-Qus, que la han traducido como creo que Asim Palacio. Yo no tengo la versión de Asim Palacios, pero Asim Palacios lo tradujo como con el título de Santones Andaluces o algo así. Es un clásico de Ibn Arabi de la época andalusina, en el que el Sheikh Al-Akbar habla sobre el legado espiritual y el rango doctrinal iniciático de todos estos grandes maestros del Al-Ándalus, y muchos de ellos eran iletrados, ¿sí? Y gente que no conocía toda esa gran tradición, vasta tradición escrituraria, ¿no? De tafsir, pero eran capaces de, por un don divino, de estar digamos, de testimoniar la proximidad divina, ¿no? Que es el fin último de toda realización iniciática en el seno del tasawwuf, ¿sí? Y esto es lo fundamental. Y entonces eso se ve en el caso, digamos, como hablando ya desde un tipo de vista de una tipología espiritual, en el caso de la formación espiritual de Abu Madian. En la época de la que vamos a hablar ahora, hay muchos personajes de los que podríamos decir muchas cosas, pero por cuestiones de tiempo vamos a intentar resumir y referirnos brevemente o de manera más extensiva sobre algunos casos, dependiendo de lo que surja en el momento, pero son los grandes maestros que encontramos en algunas de las obras de otros grandes maestros, o sea, indirectamente mencionados, porque son estudiados ya de manera mucho más específica por especialistas. El caso de Ibn Barrayán, por ejemplo. En España tenemos a la profesora Amina González, que ella coeditó una obra importante, Historia del Sufismo en Al-Ándalus, con la otra profesora, Gracia López Anguita, profesora de la Universidad de Sevilla, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí se habla ¿no? Ellos hablan de ella, en particular, hace referencia a la obra de eh, Ibn Barrayán. Pero por lo general lo encontramos en comentarios, ¿sí? En comentarios de otros grandes maestros, ¿sí? Y pues vamos a hablar en esta primera sesión de los pilares, son los que dan el fundamento a toda la tradición del tasawuf, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, la tradición Shadili, que si bien es cierto, eclosiona en el Mashrek, lo que sería el actual Egipto, en Alejandría, ¿sí? Ahí están los grandes maestros de Ibn Attal, al-Skandari, es precisamente de Alejandría, y sabemos que Logicán es una obra que cambiará el curso de la historia del tasawuf desde su aparición, pero el origen es magrebí, ¿no? Abul Hasan al-Shadili, pero muy vinculado a lo que es el Magreb, el actual Marruecos, porque su maestro es el padre, lo que considerado el padre del tasawuf en Marruecos, es el Sheikh Abdesalam ibn Mashish, ¿no? El Sheikh Abdesalam ibn Mashish, del quien no nos ha llegado nada, excepto esa famosa oración bendita, alabanzas al profeta, la famosa Salat al-Mashishiyya, que es entonada por muchas turuk de todo Marruecos, y si no me equivoco, alguna vez me parece haberla escuchado bien en alguna sesión con los hermanos Bushishi, si no me equivoco, es posible. Pues él es el maestro, ¿no? Es el maestro eh, de Abu Hassan al-Shadili. Es el único discípulo que tiene, ¿sí? Entonces, esos son los grandes maestros de la época formativa de este gran periodo de expansión del tasawuf Abu Madiano, lógicamente anterior a Ibn Mashish,
Ibn Mashish es más o menos contemporáneo de Muhyiddin Ibn Arabi. Muhyiddin Ibn Arabi, eh, más o menos entre 1165 y 1240, ¿sí? Entre finales del siglo XII, mediados del siglo XIII, ¿sí? Y Ibn Mashish va por ahí, más o menos. Fallece eh, más o menos antes que el Sheikh al-Akbar, ¿sí? Ahora mismo no recuerdo la cronología precisa, pero y luego está Abu Madian al-Gao, que fallece a finales del siglo XII, hacia 1191, ¿sí? Según los historiadores, que obviamente son datos que hay que mirar de manera eh, no absoluta, ¿sí? Son datos importantes, pero en muchos casos simplemente se tratan de conclusiones que se hacen manejando cronologías, dimensiones, en fin. Luego tenemos el caso del Sheikh Al-Hakim ibn Barrayan, el gran comentador del Corán, gran maestro de los hadices y ¿no? Una de las grandes personalidades que influyeron indirectamente, sobre todo en la fase inicial, a Sheikh al-Akbar, Muhyiddin Ibn al-Arif, ¿no? Que también ha sido editado, si no me equivoco, alguna de sus obras hace mucho tiempo en español. Ahora mismo no lo tengo yo a mano, pero conozco la versión traducida en italiano. Eh, luego, pues tenemos esa sería la fase formativa, ¿no? Siglo XII, siglo XIII, ¿no? De Abu Madian y Mashish, Abu Hassan al-Shadili, y esos, que va formando obviamente la tradición Shadili. Pero luego tenemos Ibn Barrayan en Sevilla, eh, el Shah al-Akbar, que luego emigra hacia el occidente islámico y llegando ya hacia el siglo XIII, la figura axial en lo que sería ya el Magreb, que también es de origen andaluz, de Ronda, ¿no? Ibn Abd al-Rundi, reconocidísimo por su comentario a los Hikam. Es uno de los más grandes comentarios y de los primeros comentarios a los Hikam de Ibn Data al-Iskandari. Y luego finalmente llegamos pues a la época del Sheikh Ahmed Surruj, que es importante también porque finaliza una época del tasawuf en el Magreb. Finaliza y por diversos motivos, pero sobre todo porque hay un cambio de paradigma y que no lo ocasiona él, simplemente que él es el que articula de manera más directa y concisa los ajustes y las transformaciones que se requieren a nivel de la enseñanza espiritual para las nuevas épocas, ¿no? Y a partir de ahí seguirán otros más grandes maestros. Pero más o menos la idea con esta presentación es eh, abarcar lo que podremos abarcar. No sé si nos dará tiempo para todo esto, pero Muy bien, sí, así sí, más o sí. menos es el panorama. Muy bien, porque nos has ilustrado cómo llegaba de Oriente el tasawuf, pero luego cómo se consolidaba y aparecían todos estos nombres que has mencionado, que luego también influyeron ellos en Oriente. Es decir, que aquí se genera algo potente, ¿no? Una de las características del Magreb es que es un lugar de gran devoción hacia la figura del profeta. Y Mashallah. eso germinó, como has dicho, al Salawat al-Machichilla, genera una rica tradición de poesías, de casidas, de letanías que se compusieron y son muy características del Magreb, ¿no? Todas esas obras. Sí, efectivamente, como bien lo dices tú, digamos, el origen de todo esto, por lo menos con toda esa baraca que influye en la tradición sufí, dimana del Salat al-Mashishiyya. Y llega a su culmen, ¿no? Entiendo yo, con la famosa obra del Imam al-Jasuli, que también olvidé de mencionar, que la idea es también mencionarlo, contemporánea de Ahmed Surruj, un poco más, fallece un poco antes, autor de la gran obra, de esta gran letanía dedicada a la figura del profeta, sallallahu alaihi wasallam, el Dalail al-Jaira, ¿no? Esta gran obra del Imam al-Jasuli tuvo y tiene una gran importancia, digamos, como obra devocional
que habla sobre la figura del profeta como intermediario por excelencia en lo que es la manifestación del cosmos, ¿no? Es un tema muy, muy, digamos, característico de las letanías sufíes dedicadas a la figura del profeta. Con esto quiero decir que estos grandes maestros no veían simplemente en la figura del profeta Mohammed la figura histórica del profeta que recibió la última revelación en la Arabia del siglo VII, sino que veían en él una figura antropocósmica, es decir, la figura de la realidad intermediaria que hacía posible la difusión, la, la efusión de la multiplicidad que conforma el tejido cósmico, ¿sí? Y de eso habla el Dalai Lama, de las cualidades, de los nombres del profeta en relación, obviamente, a los atributos divinos. Si bien es cierto, el Dalai Lama no es un comentario a los nombres divinos, alude de manera implícita, ¿no? A las sifat, las cualidades de los atributos del profeta y sus nombres. Y entonces, esa es una obra que, si tú eh, buscas alguna presentación de algún especialista, de algún alí importante, contemporáneo, que hable sobre el Dalai Lama, y te dirán que después del Corán, por casi hasta la contemporaneidad, se podría decir, creo que cambia tal vez esto en los últimos 100 años, pero hasta antes de la irrupción del proceso de secularización del Dar al-Islam, con, digamos, el colonialismo, etcétera, etcétera, pues era el libro más leído en la umma después del Corán. Eso te da una idea de la, digamos, de la profundidad, del rango, de la importancia que gozó y que goza esta obra del Imam al-Jasuli. Y ahora el Imam al-Jasuli habla en un lenguaje que es relativamente fácil de entender. Y ahí reside su riqueza, porque toca una complejidad de temas que abordan diferentes aspectos de la tradición islámica, incluso aspectos que forman parte de lo que sería elementos de discusión de la teología, los fundamentos de la áquida, de lo que sería comúnmente en español la fe, ¿no? Por ejemplo, que son, pues, para nombrar la creencia en los ángeles, en el más allá, en la resurrección, en fin, son aspectos de la doctrina del Áquida que no vamos a tocar, pero que a los que alude, ¿sí? En función a lo que es la misión profética de Dios. Y entonces, a través de esta, digamos, obra devocional, el Imam al le transmite todas esas doctrinas, todos esos saberes, y es una obra fundamental, ¿no? De Abdel Salam ibn Mashid sabemos muy poco. Es un sheikh que vivió en las montañas del norte de Marruecos, muy cerca a lo que es la actual ciudad de Tetuán, ¿no? Y que hoy en día incluso es muy difícil de llegar. Es un lugar, un paraje en las montañas. Y, y él no dejó absolutamente ningún escrito, y sabemos de él por las menciones breves que se hacen en algunas de las obras hagiográficas dedicadas al imam Abdel Hassan al-Shadili, ¿no? Por ejemplo, Ibn Ata al-Iskandari en el famoso Lataif al-Minan, que también está editado en español por Alquitara, en la colección Alquitara, eh, hace referencia a algunos, al encuentro que tuvo, pero son narraciones breves, ¿no? Y luego en otros, digamos, en otras geografías posteriores de la tradición Shadli, también se hará mención a la figura de este misterioso maestro polo espiritual de su época y autor de la Sala de al-Mashishiyya. La Sala al-Mashishiyya es una sala que hoy en día se recita en gran parte, casi en diversos ámbitos de toda la UMA, desde Malasia hasta Marruecos, dependiendo obviamente de la cadena iniciática, de la herencia espiritual, ¿no? Y fíjate que en la primera estrofa, al inicio, ya es muy indicativo de la profundidad y el reconocimiento de la figura del profeta como, digamos, figura central, antropocéntrica, en todo lo que sería la manifestación, el autodespliegue, para utilizar un término del profesor Chittick, ¿no? Él dice the self-disclosure of God, cuando hace referencia a un término de Ibn Arabi. Entonces sería como el autodespliegue divino. O sea que
la manifestación, la creación no sería nada más sino un telar en el plano del, ¿no? Una especie de esfera cósmica, pero que en realidad no tiene existencia en sí, ¿no? Pero en fin, fíjate en estas dos líneas, cómo es que resume ya de entrada, ¿no? Nos introduce de entrada al reconocimiento del profeta en tanto que realidad central, axial en la manifestación cósmica. Allahumma salli ala man minhu shakati al-asrar wa an falakati al-anwar. ¿Ya? Oh Allah, bendice a aquel que hace posible la manifestación de los secretos, shakati al-asrar wa anfalakati al-anwar, y desde quien proceden las luces, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de dos expresiones fundamentales ligadas a, sabemos nosotros, quienes estudiamos en mayor o menor grado las ciencias del tasawuf, que estos son términos muy precisos que aluden a la función antropocéntrica, a la función salvífica, ¿no? Mediadora del profeta, como, digamos, espejo, como espejo que hace posible el reconocimiento de los atributos divinos, ¿no? Lo que caracteriza a los autores sufíes o maestros sufíes que son autores de casidas, de letanías y de salawat, es que precisamente reconocen esta dimensión metacósmica del profeta Mohammed, ¿sí? A diferencia, pues, un, de un gran intelectual, doctor de la ley y famoso por haber polemizado contra la obra de Sheikh Al-Akbar, Ibn Taymiyyah, ¿no? Eh, que- por utilizar el ejemplo de uno de ellos, ¿no? Pero quien tiene esa visión, digamos, hasta cierto punto excesivamente racionalizada, historicista, perdón, de lo que sería la misión profética, pues el profeta eh, fue sobre todo un hombre, un profeta que vivió en una época y que si bien es cierto podemos aludir a su realidad post-mortem, pero esa realidad ya no incide digamos, en lo que sería el devenir de la existencia humana. Y los sufíes, estamos en la tárika mohammedía, ¿no? Sheikh Ahmed Ibn Idris, eh, eh, reivindica la función del profeta, estamos hablando entre finales de 800, perdón, finales de 700, inicios del 800, entre Magreb y Arabia, porque luego esto lo haremos en la segunda sesión, pero él es uno de los que hablan de la tárika mohammedía, reconociendo no ya como la tárika en el sentido técnico de cofradía, de hermandad, no, sino como vía espiritual. Es en la presencia de el modelo profético, ¿no? La Sunna tiene una obra que se llama el Ruh al-Quds, perdón, el Ruh al-Sunna, ¿no? Y la Sunna no es simplemente una serie de enseñanzas que se pueden transmitir de manera escrita, que podemos indagar sobre la figura del profeta, obviamente sus exigencias de tipo moral y su ejemplo, sino que también es una realidad espiritual que vive y tiene incidencia en el camino espiritual de los creyentes, ¿sí? Tariqa Muhammadiyya, de la que también habla el Sheikh Ahmed Tijani, quien recibe instrucciones precisas y que funda la Tijaniyya precisamente como una corriente autónoma cuya silsila va directo al profeta, ¿sí? Entonces, eso es un poco para ver qué es lo que distingue al sufismo o al tasawwuf del Magreb, que tiene esta característica, que ha sabido mantener ese equilibrio entre un sufismo, un tasawwuf iletrado, un tasawwuf basado con una fuerte dosis de devoción, de un fuerte dosis de aspecto devocional, pero también un tasawwuf que ha tenido grandes luminarias en el plano de la escolástica, ¿no? Y Ujú. entonces, por ejemplo, voy a hablar de ahora del Sheikh Abu Madian al-Gao, el Socorro, ¿no? Que también es un personaje clave porque es el que en esa fase formativa, es el que logra crear este equilibrio, ¿no? Él, digamos, es
el maestro que logra sintetizar, si se puede utilizar este término, ¿no? Converger, ¿no? Estas dos grandes corrientes del tasawwuf, que conviven en el Magreb en particular, pero también en Al-Ándalus, ¿no? Y ahí está la obra del Sheikh Al-Akbar, el Ruh al-Quds, que nos habla de sus grandes maestros y letrados que tenían, que eran pues macam espiritual altísimo, ¿no? Sin embargo, no eran capaces de leer el Corán, algunos de ellos incluso, ¿no? Entonces, y esa es la función que tuvo el Sheikh Abu Madian, quien por cierto es el maestro espiritual más mencionado en Futuhat al-Makiya, por ahí nada. Nunca, por cuanto sabemos de lo que nos narran tanto el Sheikh y otras fuentes, nunca se llegaron a encontrar en persona. Pero no obstante, sí estuvieron en contacto en el plano sutil, y de eso pues es otra dimensión de las enseñanzas que no nos compete tocar en este momento, en esta instancia, pero eh, queríamos un poco señalar la función del Sheikh Abu Madian Al-Gao. Es también de origen andalusí, de Cantillana, cerca de Sevilla, y él es propiamente del siglo XII, ¿no? Eh, Abdesalam ibn Mashish es posterior, muere más o menos hacia 1227, según las crónicas. Eh, y en muchas narraciones hagiográficas vas a encontrar porque la Shadiliya reivindica mucho a Abu Madian, ¿sí? Vas a encontrar, si te voy a mostrar una obra importante del Sheikh Al-Alawi, Ahmed Alawi, que conocemos muy bien por la obra de Martin Links, y ¿no? Ha sido editado en español, algunas de sus obras, si no me equivoco. El fruto de las palabras inspiradas. Este es un comentario a las enseñanzas de Abu Madian de Sevilla, escrito por el Sheikh Ahmed Al-Alawi, editado por Almuzara de Córdoba, ¿sí? Y es una traducción fantástica, efectuada por Juan José González, gran especialista en la tradición Shadili. Y es una obra extensa a los hikam de Abu Madian, ¿sí? Entonces, ellos reivindican mucho, la tradición Shadi reivindica, pero no hubo un contacto directo. Si bien es cierto, en algunas obras hagiográficas encontrarás que el Sheikh Abdesalam ibn Mashish fue discípulo directo, no fue así. Entonces, pero sí fue discípulo de sus discípulos. Si no me equivoco, fue discípulo del discípulo de Abu Madian, ¿sí? Y entonces hay una transmisión de una cierta enseñanza, ¿no? Y entonces, los maestros de Abu Madian, cuando él emigra muy joven, tuvo una vida muy dura, ¿no? Perdió a sus padres de niño, y entonces sus hermanos mayores lo maltrataban, entonces huyó al Magreb y en busca de conocimiento. Tenía esa gran inspiración innata en su fitra, y le recomendaron ir a Fez. Y entonces recaló en Fez, y en Fez estuvo en contacto con maestros, y ahí es cuando se inicia como discípulo del Sheikh Harasim, que tenía ijaza de las enseñanzas del Sheikh, del Imam al-Ghazali, es una autoridad en Fez en cuanto a lo que refiere a las enseñanzas del Ihya Ulumuddin y otras obras del Imam al-Ghazali. Y es ahí donde se forma, en ese ámbito escolástico riguroso, son los años formativos, pero luego también va a las montañas del actual Marruecos y se hace discípulo de Abu Yasa, que es un personaje casi legendario en la historia del sufismo en Marruecos. Hay un libro escrito por el profesor Vincent Cornell, The Realm of the Saint, lamentablemente no traducido todavía al español, ¿no? La dimensión del santo, y él habla sobre la historia del sufismo en Marruecos en concreto. Y hay algunas páginas interesantes dedicadas tanto a Abu Madia como a Abu Yasa. Y luego tiene él una obra dedicada exclusivamente al camino de Abu Madian, ¿no? The Way of Abu Madian. Esa es una obra de mucha, digamos, de gran importancia,
para quienes estudian la vida de Abu Madian, quien no ha dejado demasiada obra escrita, digamos. La baraka de este maestro es que justamente logra confluir estas dos enseñanzas, ¿no? El makam del ilm al-umi, o sea, de la ciencia no mancillada por ningún conocimiento humano y letrado, ¿no? Ten en cuenta que la palabra que la profeta es también ummi, ¿no? La vía ummi. Y es una palabra que denota pureza, ¿sí? Como ¿no? Que tiene una raíz digamos, semántica que alude a maternidad, ¿sí? O es decir, a receptividad, ¿sí? Ummi, umma, madre, ¿no? Madre, umma, ¿no? La comunidad en tanto que recipiente de las enseñanzas del profeta, ¿no? También, y ummi. Y entonces, es una tipología espiritual que se presenta con casos excepcionales, digamos, en la historia del sufismo en el Magreb, pero que está presente si estudias la vida y obras de los grandes maestros, ¿no? Está presente esta figura en particular, está presente en diferentes ámbitos de la historia del Tasawwuf, ¿no? El imam al-Sharani, Abdel-Wahhab al-Sharani, gran comentador de Muhyiddin, estamos hablando eh, en el Egipto de la época de inicios de la época otomana, ¿no? Su maestro, tiene una obra dedicada a su maestro que era iletrado. O sea que no es una cosa, digamos, esporádica, es bastante más recurrente de lo que se cree, ¿no? Y por lo general, obviamente, las obras dedicadas a estos maestros las escribe un ilustre discípulo que es letrado, como en el caso de el Sheikh Abdelaziz Dabak, el Kitab al-Ibris, que es una obra inmensa, más o menos el doble de esto en grosor, inmensa, grande, ¿no? Escrita por su discípulo, Ahmed el-Mubarak, ¿no? Y el Sheikh Abu Madian logra esta síntesis, ¿no? Esta pureza de corazón, esa capacidad de esa receptividad que alude a una fitra, ¿no? Una fitra primordial, ¿no? En la ignorancia, en el ser iletrado, en el no estar mancillado por conocimiento alguno de origen humano, ¿no? Pero que es capaz de recibir precisamente las bondades divinas, precisamente por esa receptividad. Y por otro lado, la vertiente sapiencial, letrada, escolástica, que venía de toda una línea de ilustres maestros que recogían las enseñanzas del Imam al-Ghazali, ¿sí? No sé si hasta aquí ha quedado Eso iba a claro. decir, nos has mostrado perfectamente la viveza del tasawuf, ¿no? A través de esas dos dimensiones y que el corazón, digamos, del sufismo estaba muy vivo, ¿no? El hecho de que esas casidas fueran tan populares, cantadas por todos letrados e iletrados, demuestra esa comunión a todos los niveles y esa permeabilidad del tasawuf a todos los estratos, a todas Absolutamente. las categorías de personas y eso da fe de su viveza en el Magreb. Y yo te agradezco por esta paciencia y el tiempo que nos has otorgado. Y nada, espero que haya sido de agrado de las personas que se conectarán para escuchar este fascinante tema de la historia del Tasawuf en el occidente islámico. Ah, Espero que sí, hermano. Estoy convencido que habrá gustado mucho. Nos emplazamos a la siguiente sesión para continuar Sala. con todo eso. Hasta Bueno, pronto. pues muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta pronto.